Linas. Este es un tema que ustedes lo van a ver con frecuencia, no ni siquiera con relativa frecuencia. Es un tema que se va a experimentar en sala de parto, en sala de operaciones, inclusive en el traslado de una paciente, ¿no? Es un tema bastante fascinante en el cual hay que tener mucho cuidado y hacer nuestro diagnóstico temprano con estos tipos de patologías que se nos va a presentar. Como se ve usted ahí, dicen hemorragia postparto, ¿no? Lo vamos a referir a todo lo que son las hemorragias posterior al alumbramiento o posterior a la salida del producto, ¿no? Entonces, felizmente que existe una regla hemotécnica acá para poderlos estar alerta de que se puede tratar, ¿no? Siempre que está prevenido antes del parto o durante el parto o posterior al parto, ¿no? Cuando tenemos solamente unos lineamientos generales, pero vamos a empezar a explicar mejor uno por uno, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, qué factores de riesgo existe antes del parto, ya uno tiene que irse preparando cuando tenemos una patología agregada ahí, que puede ser un cuadro de preeclampsia, un cuadro de eclampsia, un cuadro de gel. Podría estar nosotros pensando que esta señora en algún momento dado no puede ser una hemorragia postparto, ¿no? En los extremos de la vida, mujeres nulíparas que se embarazan en forma tardía, ¿no? La primípara dañosa, que sí, pues, o en las grandes multíparas, ¿no? Es una mujer que tenga 7, 8 hijos, 9 hijos. Imagínense, ese útero prácticamente está como una bolsa, ¿no? Es un útero que tiene mucha potencialidad para hacer una atonía. Cuando ustedes vean embarazos dobles, ¿no? Embarazos gemelares, es la sobredistensión del útero puede llevar a tener ese tipo de un relajamiento uterino, ¿no? Por ejemplo, los vasos múltiples, los polidráminos, los fetos macrosómicos, los antecedentes, las hemorragias que puede haber tenido, esta paciente pudo haber tenido cuadro de hemorragia. Las mujeres que han sido sometidas a cirugía, doctores, ¿no? Por ejemplo, cesáreas anteriores una vez, 2 veces, el peligro que se pueda romper el útero, o aquella mujer que haya sido, que tenga antecedentes a una cirugía del útero como la miomectomía, ¿no? Son sometidas a, por problemas de infertilidad, sacan los miomas, 1, 2, 3 miomas, y ese útero comienza a regenerarse y queda una cicatriz ahí, y la cicatriz ya no es pues un tejido muscular liso, es un tejido de relleno, ¿no? Y así, existen cuantas evidencias que ustedes pueden estar pensando que este cuadro se nos puede ir a un cuadro de una atonía, a una rotación placentaria o de repente a una rotura uterina, ¿no? Esto les digo porque ustedes cuando vayan o trabajen solos en lugares alejados como el Serún, tienen que estar ustedes preparados para esto, ¿no? De igual manera también así, cuando vean ustedes en el intraparto, ¿no? ¿Qué cosa puede estar sucediendo? ¿Qué cosa me puede pasar en el intraparto? No solamente es ya dejar que el producto se venga así fácilmente, ¿no? Hay que tener un poco ¿cómo se llama? Estar preparados acá con esto, ¿no? Por ejemplo, el tercer estadio del trabajo de parto se ha prolongado más de media hora, más de 40 minutos, algo de está pasando acá. En la detención del descenso, en las episodomías tal vez innecesarias o las episodomías grandes que se pueden hacer. Las laceraciones, ese feto está bajando, un feto macrosómico, está descendiendo, puede comprometer el cuello o de repente alguien por ahí dijo, no, yo lo dilato, no, yo lo completo, dice vulgarmente, pero mucha gente lo hace eso, entonces está con 9 y dice, yo lo completo, ¿no? Y ustedes habrán visto de repente en algunos que ya están asistiendo a unos hospitales van a ver eso, que el personal, no quiero decir quién es, pero el personal que está ahí en sala de parto dice, yo lo completo, dice, y desgarran el cuello, ¿no? Es un desgarro de hemorragia, ¿no? O aquellos que ustedes de repente han escuchado o han visto, o de repente alguien en un video, esos famosos instrumentales que se utiliza para el expulsivo, ¿no? Esos, por ejemplo, el force. El force hoy en día casi no se está usando, pero muchos hospitales lo tienen todavía. Son como dos paletas, dos canastillas largas de metal que se colocan en la región temporoparietal de cada lado del producto y se tracciona hacia abajo, ¿no? A veces agarran el cuello del útero, lo desgarran, o si no, el vacuum
El vacuum extractor es como un chupón, como una ventosa. Cuando demora el descenso, se coloca en la región este, parietal de la cabeza, ¿no? Entonces lo succiona, lo jala hacia abajo y a veces no se dan cuenta y están jalando parte de la vagina. Es decir, pues todo esto tenemos que estar preparados para nosotros definir dónde está el problema de una hemorragia postparto. Bien, entonces con ese preámbulo nosotros vamos a definir qué cosa es una hemorragia postparto. La hemorragia postparto es normalmente la pérdida sanguínea que puede ocurrir en el parto, siendo en el posparto. Y generalmente esto ocurre en un parto vaginal, más o menos un promedio de 500 centímetros cúbicos, es lo que nosotros consideramos, ¿no? Hasta 500 centímetros cúbicos, ¿no? No nos esperamos, estamos tranquilos, pero si eso pierde, pues una persona que no está gestando, 500 centímetros cúbicos es considerable, ¿no? O alguien que tenga una pérdida, ya sea hombre o mujer, ese volumen se puede hasta, entre comillas, caerse, desmayarse, ¿no? Pero en el parto vaginal podemos esperar ese pérdida de volumen, ¿no? Y en la teoría también nos dice que si es por cesárea, debe ser de más de 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Pero en conclusión, lo que se quiere decir acá es que debemos estar preparados para una pérdida de volumen de aproximadamente mayor de 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué eso no le descompensa a la mujer? Porque la mujer en su estado de embarazo, ellos incrementan su volumen plasmático, más o menos entre 18 a 20 semanas de gestación, incrementan un 40% de su volumen plasmático, entonces, y la masa eritrocitaria un 15 a 20%, ¿no? Por eso que nosotros conocemos como una anemia fisiológica del embarazo, eso, pero en realidad el aumento de este flujo que provoca qué cosa, el aumento del flujo uteroplacentario, el aumento del flujo hacia la criatura, ¿no? De esa manera provocar el desarrollo del mismo. Entonces, ese volumen, en cierto modo, la mujer se está preparando para un trabajo de parto, para su pérdida que pueda tener, ¿no? Entonces, pues, la teoría le dice a usted que por vía vaginal, mayor de 500, estamos hablando de una hemorragia postparto. Por vía alta, por vía por cesárea, mayor de 1000 centímetros cúbicos, estamos hablando de un problema ya de tipo de una hemorragia postparto, ¿no? Esta es una estadística un poco antigua, es una estadística que ustedes van a ver que más o menos, entre comillas, iba descendiendo, ¿no? Pero este problema del COVID, esto ha variado bastante las estadísticas en hemorragia postparto. La hemorragia postparto antes se decía que era sinónima, que esto se veía con frecuencia y era el alto porcentaje en los países en vía de desarrollo, ¿no? Y en los pacientes, en los países desarrollados, esto casi no se veía o se veía muy poco esto, ¿no? Pero en realidad no tanto dista la diferencia de esto, porque si uno está preparado para lo que pueda suceder, entonces esto tiene que disminuir, ¿no? Vean ustedes que la OMS dice más o menos que más de medio millón de muertes maternas al año, ¿no? Por lo cual 140.000 corresponden a las hemorragias postparto, ¿no? Bien. Entonces, como yo le hablaba inicialmente, existen factores de riesgo que pueden condicionar las hemorragias. Las hemorragias, doctores, pueden ser porque ese útero se volvió muy flácido, lo que se conoce como atonía, porque de repente se retuvo eh, la placenta o parte de la placenta por alguna razón que les voy a explicar ahora, o porque hubo un desgarro, se desgarró el cuello o se rompió el útero por un antecedente quirúrgico que hubo, ¿cierto? O porque de repente existe una condición de una coagulopatía, que pueden ser adquiridas, o pueden ser congénitas que traiga, pues esa enfermedad de Bob, Miliband, etcétera. Y las adquiridas son las que durante su gestación puede condicionar esto a una hemorragia, ¿no? El ejemplo típico es el cuadro, ¿cómo se llama? De las preeclampsias, ¿no? Esas hemorragias inducidas del embarazo, ¿no? Entonces, a eso lo podemos unir otros factores menores, ¿no? Que los voy a describir ahora. Entonces decimos, la idea es que estar preparados o anticiparnos lo que se nos pueda presentar. Y esto es, cuando se da el caso, doctores, esto le lleva una anemia aguda, le lleva un choque polémico, le lleva un shock, y de repente, si no estamos preparados, esto se puede ir a la muerte, de repente, ¿no? ¿Cómo ocurre? ¿No? Entonces,
Esos factores de riesgo, como ustedes ven ahí, el trabajo de parto prolongado, esos trabajos de parto cuando uno no está preparado, por ejemplo, estamos con 4 de dilatación, por decirles así, llega a 5, esperamos una hora más y está llegando a 6, en términos generales llega a 6, llega a 7 centímetros y ahí se sale de la curva de trabajo de parto, le sale esta paciente, pero no se dan cuenta, ¿no? Se detiene, el descenso se detiene la dilatación, es decir, va 1 hora, 2 horas, 3 horas y sigue estando con 6, pero las contracciones uterinas son constantes. Esas unidades Montevideo constantes y con esa fuerza contráctil que hace el útero para expulsar su contenido, hace que vaya a un agotamiento, un consumo de calorías exagerado, se consume la glucosa, por lo tanto, ese útero va a llegar un momento que cuando se produzca el parto, tiene condiciones para haberse agotado, y esas fibras musculares lisas están, entre comillas, se han cansado, doctores, están agotadas, entonces comienza la relajación, hacen una hipotonía y posteriormente es una atonía y como consecuencia las hemorragias que puede haber. Entonces, ¿cuál es acá la recomendación? Monitorizar bien a nuestros pacientes en pleno trabajo de parto, cómo desciende, cómo rota, qué tiempo está pasando, con qué fuerza contráctil se está enviando esas contracciones para poder pasar un producto. De igual manera, completó la paciente, estire ahí la cabeza y nosotros a veces por la desesperación, puje señora, jale, lo quieren entrar, otro se va encima y hace el cristele, le empuja con el brazo, le empuja con el codo y algunos son todavía, bueno, otras cosas, agarran hasta la rodilla ponen, no hace esa famosa cristel que está totalmente contraindicado y ese producto ha quedado de repente, no rotó bien y no se logra el expulsivo adecuado. Ese producto puede estar en un occipito iliaco izquierdo anterior para que llegue a una occipito púbica. Fisiológicamente tiene que demorar, pero realmente lo apuraron. Entonces, ese empuje que se realiza, ese expulsivo prolongado puede condicionar una ruptura cervical. ¿Y por qué no decirle una ruptura uterina si es que esta mujer de repente ha sido cesárea o tiene una cirugía al lugar? ¿No? A la inversa, estos partos precipitados, esas contracciones bruscas que puede aparecer y expulsan el producto. Y dicen, estaba en emergencia con 2, llega, sale parto, está completa y a la hora están haciendo. ¿No? Son partos, son raros, pero son partos precipitados también que no le da el tiempo para la fuerza contráctil para que pueda contraerse esto. ¿No? De igual manera también la sobredistensión uterina. Como hablábamos inicialmente, un solo feto condiciona qué cosa? Que el útero se estire normalmente hasta cierto tamaño, pero si a eso ustedes le van a agregar 2 fetos, o ustedes van a agregar un polidramnio, o ustedes van a decir que es un feto grande, macrosómico, es decir, ¿qué cosa? Ustedes están sobredistendiendo las fibras musculares uterinas. Y cuando se produzca el parto, todos ustedes tienen que estar preparados porque puede realizarse una hipotonía o va a realizarse una atonía y la hemorragia como consecuencia. Entonces, pues, estas cositas debemos irnos adelantando, ¿no? El trabajo de parto no es tan bonito como se nos pinta, hay que estar preparado para poder monitorizar bien a nuestro paciente. Si bien es lógico, el parto es algo fisiológico, es algo que ya está preparado anatómicamente, fisiológicamente, bioquímicamente, esta mujer, entonces, ¿hace qué cosa? Que el trabajo de parto sea adecuado. Pero existen ciertas condiciones que no puede alterar eso. Los cuadros infecciosos, por ejemplo, una corionitis, una infección, una RPM que haya tenido esta mujer, se le rompe las bolsas, al romperse las bolsas, los gérmenes van a ascender por vía vaginal, van hacia el cuello, entonces esa infección hace que no se contraiga bien las fibras musculares, ¿no? Igualmente, como les decía, las cirugías previas, esas cirugías previas de estas mujeres que han sido sometidas a cesáreas anteriores o que sean sometidas a una operaciones de miomectomías o de repente había una perforación uterina en un momento dado, no por algún degrado X que puede hacer eso. Entonces, toda deformación de las fibras musculares es un factor de riesgo para que se pueda romper ese útero. En las instituciones de trabajo de parto, a veces nosotros
en sala de hospitalización, en sala de parto, induzcan el trabajo de parto, corrijan ese trabajo de parto, ¿no? Entonces, lo que se hace es el médico agarra, indica o autoriza que se coloque oxitocina, y la oxitocina va a provocar pues que uno lleve a un ritmo adecuado, conseguir 3, 4 contracciones en 10 minutos, con una intensidad adecuada, con una fuerza del contráctil, y monitorizamos de esa manera cómo desciende esa presentación. Pero si por alguien ahí le indicó oxitocina y se movió la paciente o no supo de repente, le abre toda la llave, entonces eso va a pasar una cantidad de oxitocina y esto va a provocar una fuerza contráctil y puede provocar después una o de repente puede provocar una rotura uterina. De igual manera, las obesas que tienen prácticamente pues ese útero no tienen una buena fuerza contráctil, los miomas, ¿no? Esos miomas que están ahí ubicados, sobre todo aquellos que son los intramurales que produce un defecto en la contracción uterina, en esa triple gradiente que se hace, las contracciones que aparecen en el fondo del útero, hay una sumatoria de vectores que sigue la fuerza contráctil, se dirigen hacia abajo y para expulsar su contenido, que en este caso, para expulsar ese móvil que está dentro, esa fuerza contraria, este motor, tiene que tener un eje vectorial que se dirige hacia abajo. Pero si en su trayecto va a encontrar esos miomas, en esos miomas, sobre todo intramurales, van a provocar que esa fuerza contractil no sea adecuada. Entonces va a haber un trabajo de parto inadecuado, demora en el expulsivo, etcétera. Y esos son también factores que van a condicionar. O los miomas que son submucosos, ¿no? Esos van a provocar sangrado en el postparto. Los factores menores de riesgo, que son aquellas mujeres desnutridas, aquellas mujeres tan anémicas, aquellas mujeres que no han tenido un buen aporte nutricional, prácticamente, así como decimos, esta persona es una débil, también es un factor que nos puede condicionar por desnutrición esta paciente, ¿no? Los cuadros de episiotomías grandes, ¿no? A veces la episiotomía hoy en día debería ser, o para unos médicos es innecesario, ya no debe realizarse, solamente proteger bien la región del perineo. No, los últimos protocolos en atención de parto vaginal dicen que ya no debe realizarse ni en primeriza, debe realizarse la episiotomía, ¿no? Pero aún así se sigue realizando, ¿no? Se sigue realizando la episiotomía, a veces no se tiene en cuenta qué cosa se debe cortar en una episiotomía, pero sin embargo a veces es un tremendo corte, ¿no? Sale el producto y se dan con la sorpresa que cuando realizan su episiorrafia, no se dan cuenta que hay un vaso libre y se forma un hematoma, que se diseca hasta el retroperitoneo, ¿no? Y como le mencionaba también el uso del forceps, ¿no? El uso de estos aparatos, estas paletas metálicas que existen, que estas paletas metálicas que pueden jalar el, el cuello del útero o la vagina, ¿no? El uso del sulfato de magnesio, cuando usamos una neuroprotección en un feto pequeño, 32 semanas, 34 semanas, o si no, o usamos aquí a mujeres que son con preeclampsia severa o una eclampsia o de repente un gel, entonces, para provocar qué cosa, ¿no? Evitar las convulsiones, pero como efecto secundario tiene una relajación de la musculatura lisa. Y eso hay que tener cuidado porque cuando uno opera o cuando va por parto vaginal en este tipo de pacientes, va a provocar que ese útero esté relajado y por lo tanto le va a producir una atonía uterina. Entonces, pues, un poco recopilando todo esto, ¿a qué se quiere llegar con todo esto? Este criterio es que el sangrado vaginal por el exceso de 500 centímetros cúbicos por vía vaginal, deberíamos de considerarlo nosotros, qué cosa, como una hemorragia postparto, ¿no? Eso a veces alguien por decir, doctor, pero cómo lo mido, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la experiencia y ve seguido estos partos, un médico, el ginecólogo ya calcula aproximadamente, ¿no? Ve ahí en su vale la cantidad de sangre que va fluyendo y nosotros como médicos sabemos más o menos un volumen adecuado que debe tener, ¿no? Y uno prácticamente puede sacar su conclusión con esto, ¿no? Entonces, pues, estos debemos considerarlo como los cuadros que pueden ser durante las 2 primeras horas posterior al parto, o dentro de las 24 horas, o las hemorragias primarias, la gran mayoría son producidos
cuadro de atonía, ¿no? Ahora, siempre en un parto, en un posparto, existe lo que llamamos nosotros el puerperio inmediato, ¿cierto? ¿No? Dentro de esas 2 primeras horas, doctores, no solamente es que se vaya a la sala de puerperio, no, tiene que estar monitorizada. ¿Qué cosa? Funciones vitales, tiene que estar monitorizado el volumen sanguíneo que se pierde, el estado de conciencia de la paciente, su diuresis de la paciente para ver cómo está yendo, ¿no? Entonces, porque puede ocurrir una atonía en ese momento, o de repente no se sacó bien la placenta, hiciste una placenta, un alumbramiento incompleto, algo puede suceder ahí, doctor. Por eso que tenemos que estar prevenidos y preparados para esto, ¿no? Esta es como si una tabla que usted lo va a encontrar, pero esto le va a servir en toda su carrera, en la especialidad que ustedes van a seguir. Siempre cuando nosotros tengamos una paciente con hemorragias postparto, siempre debemos hablar qué cosa de las funciones vitales. Dentro de las funciones vitales tenemos que evaluar nosotros lo que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y, por qué no, la temperatura. Tenemos que evaluar nosotros también lo que es el llenado capilar, ¿no? Tenemos que evaluar nosotros la diuresis de la paciente, su estado de conciencia y el volumen aproximado que puede estar perdiendo esta mujer, ¿no? Entonces, todo paciente, entonces, vuelvo a repetir, evaluemos las funciones vitales, evaluamos ahí lo que es el llenado capilar, evaluamos ahí lo que es ¿cómo se llama? La diuresis, el estado de conciencia y el volumen, ¿no? Vean ustedes ahí en la parte que está sombreado de azul, ¿no? La pérdida aproximadamente de un volumen sanguíneo que corresponde más o menos a medio litro, 1 litro, en esa mujer más o menos es un promedio de 10 a 15% de la pérdida de volumen. Su estado de conciencia, ¿cómo está la persona? Usted se va a comunicar, le va a decir, está normal. ¿Cómo estaría, pues, reuniendo un poco lo que es el llenado capilar, la perfusión? Estaría normal. ¿Cómo estaría el pulso? El pulso está dentro de lo normal, es considerable porque casi no se va a alterar. Fíjense ustedes de que si tenemos una pérdida sanguínea de 500 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos, que casi no le va a alterar. Pero si eso sucede, pues, para otra persona normal, una pérdida de 1000 centímetros cúbicos, estamos hablando que sí va a tener alteraciones en sus funciones vitales, ¿cierto? Pero si nosotros esto realmente vemos en las mujeres, no se va a alterar. ¿Cómo está su presión arterial? La presión arterial sistólica mayor de 90. ¿Cómo está la presión arterial diastólica, que entre comillas es lo que nomás no interesa? Estaría normal, ¿no? ¿Había un estado de choque en esta paciente? No. ¿Necesitaría una transfusión? No. ¿No? Entonces, evaluamos en líneas generales el estado de conciencia de esta mujer con ese volumen de pérdida, vamos a decirle leve en todo caso, y que queremos considerar nosotros leve para nosotros, entonces no tiene esa alteración. Pero cuando ya este volumen excede a lo estimado, estamos hablando aproximadamente entre 1000 a 2000, es decir, de 1 litro a 2 litros, ya sí vamos a ver el estado de compromiso, ¿no? Esta mujer va a estar con un estado de sensorio agitada, desesperada, está diaforética, está pálida, está con la piel fría, es una mujer que está agitada, que casi no le va a responder, solo responde en otras maneras. Las funciones vitales, ustedes ven que ¿cómo se llama? La presión arterial sistólica comienza a caer, ¿no? Entonces su presión en líneas generales comienza a descender, el pulso inicialmente comienza a haber una taquicardia para tratar de compensar las células que están necesitando sangre en ese momento, ¿no? Entonces, esta mujer ya estamos con un sangrado moderado, ¿no? Vendrá pues con una diuresis totalmente disminuida, vendrá con una oligoanuria, ¿no? Entonces su estado de conciencia, esta mujer ya está comprometido, ya esta mujer está más agitada, ¿no? Y en estos casos sí necesita una transfusión. Hay un poco que dice que posible, probablemente no. Sí necesita una transfusión. Pero cuando el exceso de sangre ya pasa a más de 2 litros, doctores, más del 35% de su volumen total aproximadamente, esta mujer que saben que incrementó su volumen plasmático
30, 40%. Entonces, cuando su pérdida de volumen es ya 2 litros, ya es considerable. Ya es una mujer que puede vivir con estado de inconsciencia ya comprometido, puede vivir con estado comatoso, viene con estado convulsivo, ¿no? Es una piel pálida, fría, y usted ya no encuentra prácticamente pulso, es muy pulso muy débil, ¿no? Viene ya con una anuria esta paciente, viene con una presión totalmente, o como decimos, obviamente no se encuentra la presión, y de repente el pulso ya va inicialmente que fue taquicardia, que ya entra a ser una bradicardia, y hay, muchas veces hay un colapso vascular periférico, es decir, ya su estado es más comprometido, esta mujer, ¿no? Entonces, por eso es que es importante una hemorragia desde que sea el momento, el tiempo que ocurre ese sangrado y el diagnóstico oportuno que tengamos que hacer, dónde está el problema, ¿no? Ver dónde está ese tipo de, ¿cómo se llama?, de sangrado, inmediatamente darle la solución a esto, ¿no? Entonces, pues, tenemos que estar prevenidos para eso, ¿no? En la prevención hay que darle tratamiento de la anemia durante ese control del trabajo de parto. Si yo tengo una mujer en el trabajo de parto o en la gestación que está con anemia, tengo que ir corrigiendo, porque de repente si me va una hemorragia, esta paciente va a verse comprometida. Si yo tengo una paciente anémica, entonces en la medida de lo posible tratarían de no hacerle una episiotomía, es decir, trataría de ahorrar lo máximo, ¿no? De igual manera, en el tercer periodo del trabajo de parto, hay que ser activo, hay que ser rápido, pensando si estamos frente a este cuadro, si tiene factores de riesgo esta mujer, inmediatamente evitar eso, ¿no? Y siempre hay que reevaluar después del parto, hay que reevaluar el útero, hay que reevaluar cómo está ese cuello, hay que reevaluar cómo está la placenta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar prevenidos. Esta es una lámina más o menos, algo resumiendo lo que ya se mencionó, sobre el que es las hemorragias de leve, moderada y severo. Las hemorragias leves, bueno, menor del 20%, las moderadas más o menos hasta el 40% y las severas por encima del 40%, ¿cierto? Si una mujer tiene un volumen plasmático más o menos de 5 litros, ¿no? Estamos hablando más del 40%, doctores, estamos hablando de qué cosa, 2 litros, como le mencioné antes, 2 litros y medio, y es bastante ya considerable, ¿no? Y la sinología en el primer caso, en el caso leve, hay una diafrosis leve, la extremidad es más comunicativa, esa paciente es poco que entra a la ansiedad, y así se va viendo hasta llegar al estado de un estado convulsivo, de repente esta paciente, ¿no? Este es un índice de choque que ustedes lo van a, todo el mundo lo conoce, creo que ya ustedes en otro momento, es la relación que existe entre la frecuencia cardíaca, ¿no? Sobre la presión arterial de tipo sistólica, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, una frecuencia cardíaca normal de 70, por decirle, y la presión arterial de tipo sistólica que está pues en 110, ¿no? Entonces usted divide en 70 entre 110, le debe dar un promedio de 0.5, 0.6, que es el índice de choque de todos nosotros que podamos tener sin estar comprometidos, ¿no? Pero si a eso ven ustedes que relativamente esto va aumentando, esta fracción se va incrementando, llega a 1, 1.2, 1.5, es decir, ¿qué cosa? Esto se va invirtiendo, doctores, ¿no? La frecuencia cardíaca en una mujer que inicialmente está, si tenemos, por decirle, tenemos 80 y hay una pérdida sanguínea que va a 100 la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica comienza a caer, entonces la fracción de esto comienza a incrementarse, ¿no? Entonces, esto nos indica a nosotros qué estado de, en una evaluación, cuánto pudo haber perdido esta mujer, ¿no? Ustedes agarran eso cuando vienen a la emergencia, le hacen un índice de choque, entonces ustedes sacan más o menos cuánto podría estar perdiendo esta mujer y cuánto de volumen se ha perdido, ¿no? Es un estimado más o menos para que ustedes puedan actuar inmediatamente, ¿no? Si estamos en 0.8, entonces esta fracción, entonces vamos a decir que se ha perdido aproximadamente un 10 al 20% de su volumen, ¿no? Es decir, esta mujer viene todavía despierta, comunicativa, un poco desesperada. Pero si ustedes sacan ese índice de choque en 1.0, estamos hablando de que ya un tercio de su volumen sanguíneo se perdió. Y ese tercio de volumen sanguíneo, entonces ya no estamos hablando, oye, ya estamos en un índice de choque ya un poco mayor, más comprometido, entonces ya tengo que reponer la sangre, ¿no? Esto nos ayuda bastante, bastante en las emergencias para poder actuar inmediatamente.
Entrando ya un poquito más a este tema, hablamos nosotros que las causas de las hemorragias postparto, como regla hemotécnica, son las famosas 4T que usted va a encontrar en los libros. La primera T que se refiere al tono uterino. Como consecuencia de esto, si hay una hemorragia, entonces vamos a hablar sobre la pérdida del tono, que es hipotonía o es una atonía. Es decir, las fibras musculares lisas están prácticamente separadas, ¿no? Esa actina miosina no tiene esa fuerza contráctil para que pueda contraerse y colapsar el vaso, estos están abiertos, entonces van a una atonía, por lo tanto van al sangrado masivo que pueda tener esta mujer, ¿no? De igual manera, ustedes pueden decir, doctor, esto tiene, está bien contraído este útero, pero está sangrando, doctor, ¿qué está pasando acá? Entonces ya no voy a considerar porque es una atonía, doctor. Entonces tengo que pensar como segunda intención en orden de frecuencia que de repente la placenta se retuvo o parte de la placenta se retuvo o un cotiledón aberrante se quedó o de repente la membrana se quedó, que esto no hace que se contraiga bien o es una puerta abierta para que siga el sangrado. Entonces, por lo tanto, nosotros en un alumbramiento, doctores, tenemos que revisar cómo es nuestro o cómo está nuestra placenta. Si la placenta está completa, sus membranas, si está bolsas, la cara materna, si está completa los cotiledones. Es decir, tenemos que revisar esto, doctores, cuando ustedes vean que esto está bien contraído. Oye, pero sigue sangrando. Entonces, vamos a nuestra placenta. ¿Bien? Ahora, este, ¿cómo se llama? La placenta completa, pero sigue sangrando. Caramba, ¿qué cosa está pasando acá? Entonces, si todo está completo acá, el tono está bien, entonces me voy a la tercera T o la tercera probabilidad en orden de frecuencia. ¿Qué puede suceder? Entonces me voy a ver un cuadro traumático. Es decir, pues el residente, el interno, puso su rodilla encima de la paciente para provocar el cristele, él puso el codo para que el cristele, o de repente no rotó esa cabeza esta criatura, o no completó bien porque X persona le hizo un tacto, entonces rompió el cuello del útero, o se rompió ese útero en un antecedente quirúrgico, las famosas cesáreas anteriores, doctores, que muchos centros dicen, cesárea anterior yo le doy chance vaginal. Claro, dale pues hijo, dale chance vaginal. Viene el otro médico bacán, perdone que utilice algunos términos así, porque a veces la emoción y la cólera, doctores, indúcele. Yo tengo experiencia en inducir a esa paciente con cesárea. No, esto sí sale por abajo, viene el otro bacán, el otro más capaz. Oh, eso yo tengo experiencia. No, doctores, cuando alguien diga eso, pues está bien, indúcele, pero quédate pues, quédate a ver cómo va tu trabajo de parto. Entonces, a lo que yo le doy la idea es esto, ¿no? Todo paciente con un antecedente quirúrgico o aquella paciente que se ha forzado, ¿no? Entonces debemos estar preparados que se puede haber una ruptura, porque usted dice, doctor, está bien el tono, está completa, pero pues sigue sangrando. Entonces, pues revisa el cuello, revisa cómo está la vagina, se desgarró en el fondo, o de repente, ¿cómo se llama? Se rompió ese útero arriba, cesáreas anteriores, o aquella mujer que ha sido operada de una miomectomía. Correcto. Entonces, pues, no olvidarse, primero el tono, segundo el tejido, tercero el trauma, y cuarto viene a ser los problemas de coagulación. Entonces, T de trombina son las alteraciones de coagulación. Por ejemplo, como les mencionaba inicialmente, puede ser la alteración de lo que es un problema congénito o un problema adquirido. Un problema congénito ya viene eso de atrás, ya trae este problema de coagulopatía esa paciente, que hay que estar preparado cuando van en el embarazo. O aquellas pacientes que adquieren en el desarrollo de su embarazo, por ejemplo, un cuadro de un gel, ¿cierto? Un cuadro de una preeclampsia severa o una eclampsia, ¿no? Por mismo consumo de fibrinógeno, esto van a tener problemas de sangrado. Entonces me va a decir, doctor, pero caramba, esta paciente sí, sigue sangrando, tiene buen tono, esta paciente está adecuada, no hay antecedentes traumáticos, pero sigue sangrando. ¿No? Y no se dan cuenta que esta mujer, como consecuencia per se de lo que es la enfermedad, un cuadro
de la hipertensión en el embarazo puede condicionar este consumo de estos factores de coagulación y hay un sangrado. Entonces, pues, esas son las famosas 4T, que ahora lo vamos a ver mejor en otra lámina. En esta lámina, bueno, es un resumen de casi todo lo que les he ido mencionando. No olvides la primera T o la primera causa de hemorragias postparto que puede haber, siempre ir de orden de frecuencia y ver el factor de riesgo que puede tener esta mujer para evitar ese sangrado. Por ejemplo, en la atonía uterina, que es la gran mayoría de nuestras hemorragias postparto que puede haber, hacen cuadro de hipotonía, hacen cuadro de atonía, etcétera, o a veces le están llamando al residente, o a veces le están llamando al interno, le están llamando al asistente que está sangrando, y ustedes simplemente con un masaje en la parte superior de lo que es un cuadro hipotónico o una atonía, ese útero se contrae, gracias a Dios. Muchas veces se resuelve de esa manera. Pero, ¿qué puede haber provocado esa atonía? Como yo le decía inicialmente, la sobredistensión o el crecimiento exagerado del del útero hace de que la fibra muscular lisa, por la ley de Starling, se sobredistienda y se agote, y es como un elástico que ya no sirve, doctores, ¿no? Entonces, para que se dé idea, exagerando un poco, esa es la ley de Starling, ¿no? ¿En quién eso puede ocurrir eso? En mujeres que tienen 2 o 3 fetos en su barriga. En aquellos que tengan un solo feto, pero tiene un polidramnios que le eleva la altura uterina más de 40, 45. Es pobre útero, ¿cómo está sobreextendido? O aquellas mujeres que tienen un feto macrosómico, 4 kilos 800, 5 kilos, 5 kilos y medio, que no es normal, ¿cierto? ¿No? O de repente existe un cuadro de una corionionitis, producto de una RPM, producto del ascenso de estos gérmenes, y va a infectar esas membranas, y no, y por el estado mismo infeccioso, va a provocar qué cosa, que no se contraiga y comience a sangrar. La evidencia con esto es una secreción fétida, es puede tener fiebre la paciente y usted hace el negocio de una corionitis, ¿no? O el agotamiento muscular, ¿no? Ese útero que tanto fue, no le controlaron el trabajo de parto, se salieron de la curva de Friedman, de la curva de alerta de salud sin que nadie lo controle, entonces pues llevan a un parto prolongado. Y si llevan un parto per se, hacen de que no descienda la presentación, ¿cierto? ¿No? O aquellas mujeres que tienen 7, 8 hijos, prácticamente es un útero totalmente agotado. Entonces hay un agotamiento que cuando nazca el producto no se va a contraer bien ese útero. Y estos son factores de riesgo para que me haga una hemorragia postparto esta mujer. En la segunda T, como le mencionaba, era la T de tejido, ¿cierto? Es en orden de frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Básicamente, tenemos que revisar posalumbramiento, revisar cómo está esa placenta. Si esa placenta está completamente, su cotilón está completo, si las bolsas están completas, el corio y el amnios, si no existe parte de la membrana que se haya quedado. Y lo que es peor es el acretismo placentario, es decir, la placenta se quedó adentro. Ustedes saben bien que el acretismo es cuando es el adosamiento exagerado de la placenta hacia las paredes del útero, ¿no? Entonces existe lo que se llama acreta, increta y percreta. El acretismo se adosa de estas como unas ventosas y llega hasta las fibras musculares inicialmente, hasta el miometrio. En cambio, la increta perfora ese músculo, llega hasta actualmente este músculo sin romper la serosa, y la percreta perfora esta serosa, y esto a nadie se le va a ocurrir pues sacar esa placenta, doctores, ¿no? Y ustedes están en un parto vaginal, intentan hacer eso, es prácticamente, se le va a venir hemorragia masiva. O cuando están haciendo una cesárea, también a veces el residente emocionado por lo mismo quiere sacar, o por la falta de experiencia, o de repente no está advertido, o de repente por último ni estudió, entonces jala la placenta y no se da cuenta que existe un acretismo y la hemorragia se le viene, doctores. Entonces, cuando hablemos de T o la segunda T, lo vamos a referir T de tejido a lo que son todo lo que la placenta nos puede traer como complicación. Y para eso yo puedo decir, pues caramba, esta mujer es cesárea 2, 3 veces, y tengo que pensar que esta placenta puede ser placenta previa, aparte de un acretismo, puede ser percreta o increta o percreta. Entonces, en cuanto se tiene esos casos y esta tiene que ser cesárea y esterectomía, ni se intente tocarle, doctores. Bien.
La tercera T en orden de frecuencia, como le decía inicialmente, oye, caramba, esto está muy bien, esto está contraído, excelente, ¿no? Y sigue sangrando. Reviso mi placenta, veo que ha salido un buen alumbramiento, todo está adecuado, pero sigue sangrando esta mujer, ¿no? Entonces, vamos a los traumas. Dentro de esto del trauma, tenemos que ver los desgarros del canal de parto, es decir, cuando se rompe el cuello del útero, se rompe la vagina, se desgarra la vagina, por como consecuencia de haber usado un force o haber usado el vacuum mal colocado, ¿no? Como le decía, esas ventosas que uno cree que está colocando sobre la cabeza de la criatura, pero agarra parte de la vagina y al traccionar hacia abajo lo desgarra la vagina, ¿no? Entonces hay que saber usar este tipo de material, ¿no? De igual manera, la ruptura uterina, ¿producto de qué? De la cirugía previa, como he mencionado, es que hay pacientes que son operadas de miomectomía anteriormente o son cesáreas, ¿no? Esa cesárea que debe ser en el segmento. ¿Qué cosa es el segmento, doctores? Permítanme, les vuelvo a repetir, porque esto es un error tremendo que cometen los residentes. Entre el cuello y el cuerpo existe una separación que se llama istmo. Ese istmo se comienza a formar o a elongarse a partir de las 28 semanas, 30 semanas, 32 semanas, comienza a elongar, es decir, se comienza a estirar, si me permiten el término, y eso se conoce como segmento, se va formando el segmento y cuando usted tenga que operar, se tiene que cortar el segmento, pero a veces hay gente que corta, hace un segmento corporal, o sea, corta más arriba de donde se corta las fibras musculares y eso es un factor condicionante para que en un futuro se pueda romper ese útero a ese nivel, ¿cierto? Por eso que yo insisto que todas esas cesáreas deben ir a sala de operaciones, doctores. Siempre hay que darle calidad de atención, siempre hay que pensar que esa paciente es nuestra familia. Entonces, evitar las complicaciones, la mortalidad. ¿No? Esos partos instrumentados, esas distocias de presentación, las hiperdinamias, esas contracciones bruscas que se realizan, ¿no? La inversión uterina, ¿no? Cuando existe un adosamiento, existe un acretismo, lo jalan en la placenta y se invierte ese útero. Es como usted volteara una bolsa, ¿no? Es la inversión, porque existe depende de un acretismo ahí. O esa maniobra de Credé, ¿qué cosa es? La maniobra de Credé es, jalan ustedes el cordón hacia abajo con una pinza y por la otra mano van poniendo en el fondo del útero sin percatarse que se está viniendo con todo. Y la última T, ¿no? que les mencionaba, primera T de atonía, de tono, perdón, segunda T de tejido, tercera T de trauma, la cuarta T es los sangrados que pueden ser adquiridos y congénitos, como les mencionaba, ¿no? Los adquiridos, como son la preeclampsia, eclampsia, el gel, la sepsis, la coagulopatía intraocular diseminada, ¿no? Los abruptos placentarios, como se llama, esos DPP bruscos, tormentosos que se puede realizar, puede llevar a una coagulopatía esto. Y los problemas congénitos, ¿no? Como son la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, que eso ya tenemos que estar preparados para saber eso, ¿no? Entonces, la atonía, como hablamos inicialmente esto, entonces es la primera causa de hemorragia posparto que tenemos. Hasta un 80-90% de todas esas hemorragias que puede ocurrir posparto, siempre hay que pensar como primer término en la atonía uterina, ¿no? Es la falta de la contracción, es decir, postalumbramiento. Ya esto es solamente lo que se ha explicado, es la sobredistensión, producto de qué, polidramio, macrosómico, fetos dobles, gestaciones múltiples, ¿no? El agotamiento muscular, aquella mujer que le están bombardeando con oxitocina arriba o tiene sus contracciones adecuadas, normales, pero no desciende la presentación por una mala presentación o por un trabajo de parto complicado. Entonces van a un agotamiento y cuando sale todo esto, estas mujeres, esas filas están agotadas. La grande multípara, la conionitis, los cuadros adquiridos en el embarazo, como esas toxemias, ¿no? Y el uso de los relajantes, como les decía inicialmente, el uso del sulfato de magnesio, que esto, si uno no está previsto, va a sala de operaciones, se opera y sigue sangrando, no, sin percatarse que está con sulfato, ¿no? El manejo prácticamente es, en este tipo de atonías,
por cuestiones lógicas, ustedes tienen inmediatamente hacer el diagnóstico, corregir eso, masaje uterino inmediatamente, doble vía, colocar sangre si fuera necesario. No hay que actuar inmediatamente, ver que de repente qué cosa provocó este tipo de atonía, ¿no? Entonces hay que administrar líquido endovenoso, hay que administrar de repente ¿cómo se llama? Un expansor plasmático, eh, vaciar la vejiga. Eh, en estos casos, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? ¿Cómo debemos actuar? Cuando ustedes estén lejos o de repente ustedes estén, inclusive acá mismo, ¿no? Acá, eso ocurre en los hospitales donde trabajamos nosotros, grandes hospitales, ocurre. Entonces, imagínense cómo no le va a ocurrir a ustedes cuando están haciendo un serum y debemos estar preparados. Cuando ustedes tengan una hemorragia y diagnostiquen, esta es una atonía, no hay desgarro, no hay un trauma, no hay ¿cómo se llama? La placenta está normal, está en una atonía. Colocar una buena vía, colocar un expansor plasmático, si tienen sangre, inmediatamente colocando sangre, ver cuánto está el hematocrito, cuánto ha descendido, hacer el índice de choque, como dije, ¿no? Y la relación de la frecuencia cardíaca o la presión sobre la presión arterial sistólica. Entonces, usted hace su fracción de 0.5, entonces esto merece o no merece sangre, no, entonces ustedes van haciendo ya su diagnóstico precoz, entonces esto no hay que hacer. Cuando tengamos esto, doctores, pongan usted su vía, coloquen 20 unidades de oxitocina en su frasco, hasta 30 pueden colocar en su frasco y manejarlo unas 30 gotas por lo menos, ¿no? Si ven que esto no sé, agarren ustedes de 4 a 6 tabletas de misoprostol y coloquen intrarrectal. Ven que aún así no mejora, entonces tienen ustedes que agarrar 2 tabletas de misoprostol y colocar debajo de la lengua, sublingual. Entonces tenemos armamento, entre comillas, para poder, ¿no? O si no, utilizar la carbetocina, 100 miligramos endovenoso, que va directo y eso va a contraer. Si aún así vemos este problema, tenemos que usar los derivados del corrección de centeno, que es la ergometrina, el metergin, por ejemplo, podemos usar endovenoso si fuera una emergencia, pero no usar este medicamento en caso de preeclampsia, en caso de hipertensión crónica, porque esto le va a subir, va a provocar una vasoconstricción y vamos a agravar bien el cuadro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros médicamente ante una emergencia. Y secundariamente a esto ya pues utilizamos otras cositas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, el masaje continuo arriba de este útero, ¿no? Un médico tiene que estar masajeando el útero, o si no te hace un packing, ¿no? Un packing, se utiliza 2, 3, 4 dressing y se coloca dentro del útero, ¿no? Ustedes agarran, como ese cuello está abierto, se coloca dentro esos dressing y deforman, eso es el packing, el empaquetamiento de ese útero para que de esa manera contraiga, ¿no? En otros lugares se utiliza el balón de choque, ¿no? En caso ustedes no tienen el balón de choque, lo que utiliza agarra una sonda Foley y póngale hasta 80 centímetros cúbicos, pueden ir de aire ahí comprimido, ¿no? Y entonces eso va a comprimir de esa manera, ¿no? Y cuando se tenga que hacer de repente ya una cirugía, si ustedes tienen condiciones de poder hacerlo, entonces lo que se tiene que hacer en estos casos, se abre la cavidad. Antes de esto, perdón, me olvidaba, como manejo en un lugar alejado, si ustedes tienen este tipo de problema y ven que aún con todo lo que están realizando no mejora esta paciente, sí sigue sangrando, ustedes agarran por vía vaginal, agarran el labio anterior del cuello y el labio posterior se le tracciona hacia abajo o hacia su lado y en horas de reloj en 3 y 9 coloquen una pinza Fester en el fondo del saco vaginal lateral, ¿no? En horas 3 y 9 coloquen 2 pinzas de tal manera que van a comprimir la arteria uterina. Ese momento que ese es el sifón de la arteria uterina que se cruza con un lurete, ustedes van a comprimirlo. Y al comprimirlo, entonces el sangrado va a disminuir. Entonces ya ustedes se pueden ir por vía alta. Lo que se hace por vía alta, inmediatamente ustedes con 2 pinzas Fester jalan el útero hacia arriba y van a clampar la uterina por encima del ligamento ancho, ¿no? Entonces clampan de esa manera, le quitan la circulación, entonces ya pueden trabajarse la histerectomía más tranquilos los pacientes, ¿no? Entonces ya se hace la técnica quirúrgica que hace el ginecólogo. Pues no vamos a explicar que el ligamento tal, eso no es momento, ¿no? Pero ya ustedes más o menos tienen la idea cómo puede hacer. Eso, de esa manera usted puede transferirlo a otro lugar o darle tratamiento acá si estamos
El médico muchas veces para conservar el útero hace la primera maniobra que hace es la maniobra de Belinch. La maniobra de Belinch es un empaquetamiento del útero. Ustedes han visto cómo se hace un tamal, cómo se amarra un tamal, igualito, ¿no? Hay una técnica que utiliza con Vicryl número 1, ¿no? U otro utilizan caudo crómico número 1, se empaqueta el útero, se amarra ese útero, ¿no? Entonces, de tal manera que eso va a provocar, va a evitar el sangrado. Y en caso extremo ya se perconece la histerectomía abdominal subtotal, no total, ¿no? Si es una mujer joven, relativamente joven, entonces ustedes hacen una total, se van a llevarle el ligamento McEnroe o cardinales y eso se puede paralizar más adelante. Por eso que en estos casos tratamos de hacer siempre generalmente una histerectomía abdominal subtotal, dependiendo, ¿no? Porque si estoy enfrente a una placenta previa total, un acretismo total, mejor me voy a una total, una histerectomía abdominal total. Cuando hablemos de tejidos de retención, la segunda causa, como le mencioné, era los cotiledones aberrantes, el alumbramiento incompleto, el acretismo placentario, la placenta previa. Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de paciente, ¿no? Ustedes con un cotiledón, ustedes agarran con una pinza Festro o con una gasa, lo que se hace en un escobillonaje, una limpieza de la cavidad uterina, sacando todos los restos que pueden hacer, ya sea cotiledones o membranas que hayan podido quedar. Pero si estamos frente a un acretismo, doctores, a nadie se le va a ocurrir sacar una placenta previa, ¿no? Nadie va a explorar para abajo, no va a haber nunca un parto vaginal con placenta previa. Eso sucede, lo hacen el diagnóstico por vía alta para poder darle tratamiento, ¿no? En el atletismo, de igual manera, ¿no? No tratar de sacar esto siempre debería ir una cirugía mayor. Entonces, frente a ese atletismo, doctores, ¿qué viene a ser? Es la inserción anormal de una parte o totalmente de la placenta, ¿no? Entonces, con ausencia total o parcial de la adhesiva basal. Y es decir, esa placenta se pegó, se adherió, como una ventosa dentro. Y existe una anormalidad de una caduca y de esa adhesiva, ¿no? Con esa penetración de las vellosidades coriales en su pared uterina que puede llegar hasta miometrio o lo puede perforar inclusive el útero, ¿no? Entonces, su incidencia en comparación con la tonía va disminuyendo esto, ¿no? Es un poco menor, pero hay que estar alerta a lo que puede suceder. Riesgo, como le mencioné inicialmente, ¿no? Las cesáreas anteriores o las mal cesáreas hechas en las corporales, cementerias corporales, ¿no? Es decir, no la realizan las cesáreas donde debería ser la incisión en la histerotomía, ¿no? Las mujeres añosas, ¿no? Que son prácticamente esos agotamientos muscular, las placentas previas, o lo que es peor, la placenta previa con cesárea anterior, ¿listo? Y si encima eso tienen ustedes un feto intraverso, ¿no? Se complica la cosa, ¿no? Bueno, esta lámina era pues, solamente para ver el tipo de penetración de la placenta increta y hipercreta, ¿no? La placenta increta es, es la misma variedad del acretismo, pero su vellosidad se alcanza más allá, se penetra más allá, llega al miometrio. En cambio, la percreta sí lo perfora, doctores, perfora, inclusive esa placenta se puede pegar o se puede adherir a la vejiga o se puede adherir al colon, al recto. No, imagínense que si tenemos una placenta percreta pegada a la vejiga, todo el compromiso que va a tener esa mujer se va a una sección de la vejiga misma, ¿no? Hay que entrar con el urólogo. O de repente se pegó al colon quimoide, va a una colostomía esta mujer, ¿no? Es decir, prácticamente esto ese diagnóstico tiene que hacer desde la etapa de la gestación, ¿no? Para ver qué le ofrecemos nosotros como ginecólogos y cómo debemos estar preparados, porque esta paciente, si no tomamos la medida, en sala se nos puede quedar esta paciente. La retención placentaria es otro tema de la segunda T, ¿no? Esta retención de placentaria, cuando ustedes tengan un tiempo prudencial en un alumbramiento, en un parto normal y veo que en el alumbramiento puede esperar hasta una hora, ¿no? Como máximo una hora, la teoría dice entre 30 y 40 minutos, entonces veo que sobrepasa eso, entonces tengo que empezar a explorar, pero siempre en la cabeza tiene que estar pensando usted que de repente existe un acretismo, ¿cierto? Esta placenta, ¿por qué no sale? De repente es una placenta ácreta, no se me vaya a ocurrir jalar, pero puedo entrar a explorar porque simplemente se retuvo la placenta dentro porque el cuello se chupó, el cuello se cortó, el cuello disminuyó, entonces tengo que entrar a explorar, ¿no? Entonces entro con una mano, en este caso la mano izquierda y su mano derecha va en el fondo del útero por la cavidad abdominal,
tratando de agarrar ese útero, entonces mi mano izquierda va explorando y va despegando, permítame ese término, la placenta por su borde. Entonces vamos despegando de tal manera, soltamos la parte de arriba y con otra mano vamos traccionando hacia abajo el cordón. De esa manera se va a ir desprendiendo de forma gradual esa placenta. Solamente cuando estamos hablando de una retención, pero a nadie se le vaya a ocurrir, pues, doctores, cuando tengamos una placenta acreta, increta, percreta, doctores, ¿no? Ahora, en esa retención de resto placentario, no es cuando ustedes revisan su placenta y ven que la membrana no está completa, falta el corio, falta el lámina, entonces hay que revisarlas eso, ¿no? Esto si no se saca, va a provocar más adelante una corioamnionitis, ¿no? Esta mujer va a venir de repente con ese sangrado, secreción fétida purulenta por vía vaginal, fiebre, compromiso mayor, todo lo que ustedes conocen, un trastorno hemodinámico, y su diagnóstico en este caso una retención placentaria con un cuadro de una corioamnionitis, ¿no? O una endometritis puerperal, ya sería en este caso, ¿no? La paciente puede presentar coágulos fétidos, un útero subinvolucionado, que el útero no está de acuerdo cómo debe involucionar. Postparto inmediato, el útero debe estar más o menos a la cicatriz umbilical. Y en el tiempo de 12 días aproximadamente, ese útero debe estar a nivel de la región suprapúbica. Que si esta señora me viene a las 2 semanas, caramba, y ese útero está a nivel de la cicatriz umbilical, tengo que pensar que algo pasó. Esta mujer está con un útero subinvolucionado, o sea, aparte viene con secreción fétida, viene con fiebre, no sudoración, pálida, hemorragia, esta señora, definitivamente es un cuadro séptico esto, ¿no? Y esto probablemente puede irse hasta la histerectomía en este caso de esta mujer. Pero lo frecuente es que hay que hacer acá un legrado uterino puerperal con mucho cuidado, ¿no? Los otros que les mencioné son la famosa tercera T, que son los traumas, son los desgarros, las laceraciones, las episiotomías grandes o innecesarias, ¿no? Que pueden llevar a un sangrado oculto. La ruptura uterina, ¿producto de qué? De las cesáreas anteriores, o las miomectomías, o las perforaciones uterinas, ¿no? A veces son sometidos a legrados, se perfora el útero, entonces o hay un antecedente quirúrgico ahí, ¿no? O los partos instrumentados, ¿no? Con el VAC, con el forcing, ¿no? O la sobreestimulación uterina, doctores. Como les decía inicialmente, le ponen cantidad de oxitocina a chorro porque por un descuido del médico, o la placenta se movió, o la vía se abrió más, qué sé yo, entonces eso hay una sobreestimulación por estos oxitóxicos, ¿no? Y esa maniobra de Cristele que totalmente debe estar contraindicado, a pesar que se le dice, siempre uno ve en sala de parto lo que está sucediendo. Siempre uno ve, caramba, uno le va a ver al interno o al reciente pujando por él, es la desesperación. Es porque no supo ese médico cómo rotó esa criatura y el tiempo de que debe ver entre contracción y contracción. Cómo que esa cabeza no se evaluó. De repente es un feto macroscópico que no fue evaluado bien y le dieron chance vaginal. O de repente ese feto tuvo una occipitulaca derecha posterior que no rotó. Ustedes saben que tiene que rotar 135 grados para que se vuelva en occipito púbica y se quedó en occipito ilíaca izquierda o derecha transversa y de ahí lo quieren sacar. No, entonces todas esas cositas tenemos que evaluar en un trabajo de parto, porque si no esto me va a una lesión, va a un trauma, una ruptura, me rompe la vagina, el cuello, ¿sí? Entonces, lamentablemente, pues, el parto es fisiológico, que lo tiene pues un bombero, un policía, ustedes han visto eso, que lo tiene cualquier persona, porque es acto fisiológico, ¿no? Pero el médico no se debe convertir en un recibidor de un feto. El médico tiene que monitorizar, tiene que explicar su fisiología, fisiopatología, su bioquímica, hacen trabajo de parto, cómo desciende, hasta la física se emplea ahí, cómo es la rotación, cómo es la gravedad, todas esas cosas tienen que ustedes atender. Ese es el médico. El médico no es para recibir un parto, doctores, eso es, dejemos para otra profesión. Bueno, entonces, estas cositas tenemos que tenerlo en la cabeza para evitar las hemorragias, doctores, ¿no? Bueno, cuando tengamos ahí, esta es una lámina para cuando vemos ahí, cuando hay una inversión uterina, ¿no? La inversión uterina es como si yo le digo a usted voltearon una bolsa y así la bolsa volteada lo saquen por la vagina, ¿no? Es porque el útero se ha invertido. Inmediatamente lo que se hace es cortar los oxitóxico, colocar un relajante muscular y con un puño devolver ese útero hacia el fondo. Una vez que ya devolvieron, inmediatamente se coloca un derivado de coordinación del centeno endovenoso o depende de un oxitóxico para que se contraiga y no se pueda y darle su antibiótico como corresponde, porque ya se manipuló en forma externa ese útero, ¿no? Y la última T de lo que le mencionaba a usted, la T
coagulación, ¿no? Entonces, el congénito, bueno, eso ya le mencioné, la enfermedad de von Willebrand, las hemofilias, las enfermedades adquiridas, como los cuadros sépticos, los cuadros ¿cómo se llama? De preeclampsia, eclampsia en su caso, ¿no? Y ya más alejado, ya no las 4T, ¿no? Y ya no esa famosa T que no sea T de tono, T de trauma, T de, ¿cómo se llama? De tejido, T de trombina, ya vienen las hemorragias menores, vamos a decirle entre comillas, pero tenerlo presente, ¿no? Pongamos las episiotomías grandes, ¿no? Esas episiotomías que si uno no sabe hacerlo, mejor no lo haga. O los desgarros vaginales, ¿no? Son fetos que no rotaron y hacen desgarro de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. El desgarro de primer grado es mucosa nomás que se desgarró la vagina, sangra, pero no es ni siquiera para ponerle punto. El desgarro de segundo grado ya hay compromiso de mucosa, piel y músculo, el músculo traverso superficial del periné y pueden llegar hasta el elevador del ano. El cuarto grado es lo mismo más el esfínter del ano. Mi gente ya dijo hasta el ano. Y el cuarto grado prácticamente es una cloaca. Es una sola comunicación, vagina y recto, por una mala atención de parto, doctores, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en presente, ¿no? Eso ya no es la famosa 4T que le mencionaba. La laceración, la rotura, los compromisos, los desgarros, son ahí, ¿no? Y otros tipos de alteraciones, como la púrpura trombocitopénica idiopática, las mujeres que están recibiendo anticoagulantes por algún motivo cardíaco, qué sé yo, por otra patología que reciben anticoagulantes y no estamos preparados, o aquellas mujeres que de repente están recibiendo aspirina. No, ese ácido salicílico, caramba, toman de repente por una cardiopatía o por una cefalea, qué sé yo, tanto uso que le dan a este medicamento y no son advertidos, no tienen una historia clínica y cuando venga, caramba, nos produce trastorno de coagulación. Recién se dan cuenta ahí que está tomando este medicamento. Otra patología ya más alejada, ya prácticamente en referencia, pero tenerlo en cuenta, ya es esto prácticamente solamente para completar, ¿no? Porque a veces son sangrados que no lo conocemos, ¿no? Entonces son las diabéticas, las mujeres que tienen LES, lupus, los cuadros hipertensivos crónicos, estas mujeres que toman sus medicamentos crónicos, los cuadros de desnutrición, los cuadros de anemia, el uso del DIUS o mal colocados que han tenido, que han lacerado, o los legrados a repetición, la miomatosis, son cuadros que ya más alejados puede tenerse en cuenta eso, ¿no? Entonces, al diagnóstico en general es, primero siempre va, como en toda patología, lo que me va a la cabeza es el cuadro clínico, ¿no? Ver las funciones vitales, ver el índice de choque, valorar la cantidad de sangre que se está perdiendo. Valorar, cuando yo le mencioné esa lámina, ¿qué cosa? Valorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Valorar lo que es el llenado capilar. Es tan simple, doctor, y tan como ustedes agarran en la uña, ven ustedes el llenado capilar rápido que tiene que hacer en un segundo. Pero en la mujer que tiene hemorragia esto es lento. Valorar su diuresis. Una mujer con hemorragia tiende a tener una oligoanuria y anuria. Valorar el estado de conciencia de una mujer. Me dice, doctor, estoy sangrando, tengo una hemorragia, he tenido en mi casa, he botado 3 tazas, pero ustedes viene bailando a la paciente, a nadie se le va a ocurrir, caramba, que está, hay que pasarle sangre, ¿no? Entonces, valorar el índice de choque en esa paciente, ¿no? Porque a veces le puede sorprender, doctor, en mi casa he botado como un balde, le dice, y está mejor que uno. Entonces, eso, el médico tiene que estar preparado, no dejarse sorprender, doctores. Para eso tienen ustedes el armamento en la mano, tienen la clínica en la mano, tienen ustedes. ¿No? Entonces se valora lo que es eso y el estado de conciencia, el estado de la función renal y sacan ustedes un estimado, este está perdiendo un 20%, este está perdiendo un 15%, ya, esto es un 10%, entonces está entre 500 a 1000 centímetros cúbicos que de repente viene bien y no necesita sangre, ¿no? Buscar ese diagnóstico. Y secundariamente a eso, después la parte clínica, vienen después los exámenes laboratorios, ¿no? Que nos ayudan bastante, el hemograma, un hematocrito, una hemoglobina, su perfil de coagulación, cómo está, si está alterado ese perfil de coagulación, ¿no? Las pruebas hepáticas, el grupo sanguíneo, que es importante, doctor, ¿no? Ver cómo está la función renal a través de la urea creatinina, como si de repente está yendo una oligoanuria esta mujer. Una ecografía transvaginal o de repente una ecografía pélvica nos ayuda, de repente tenemos una retención de restos, ¿no? O abdominal, si de repente existe líquido libre en la cavidad abdominal, en el fondo del saco de Douglas,
encuentran líquido, encuentran sangre, de repente está empezando una rotura uterina, una perforación uterina, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasa ya un poco ya la radiografía, la resonancia, la flujometría, para ver en este caso el acretismo, ¿no? Son exámenes que nos van a ayudar bastante, bastante a nosotros, pero no son tan relevantes como la parte clínica y los antecedentes que va trayendo y el trabajo de parto que ustedes han hecho en sus pacientes. Pues entonces son las medidas profilácticas, el reconocimiento del factor de riesgo, la hospitalización de la paciente con el factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tengo un cuadro, una preeclampsia severa, tengo que hospitalizar. Si tengo una paciente con insuficiencia cardíaca que está recibiendo anticoagulante, tengo que hospitalizarla, prepararle para una cirugía, ¿no? Es decir, con el apoyo del cardiólogo me va a decir cuánto debo de retener ese medicamento para entrar a una cirugía en esta mujer, ¿no? Es decir, siempre cuando hay factores de riesgo, siempre hay que hospitalizar a nuestro paciente, ¿no? Bueno, el objetivo es llevar siempre una hemoglobina que esté por encima de 8 o 9, ese es lo ideal, ¿no? Las plaquetas que estén por encima de 50.000, ¿no? Evitar esa plaquetopenia severa, ¿no? El firinógeno mayor de 100, el tiempo de protrombina tiene que ser más o menos, no sobrepasar 1.5 veces el valor normal, el tiempo parcial de tromoplastina, evitar ¿cómo se llama? La coagulación, medir bien su diuresis, ¿no? Y todas sus funciones vitales tienen que estar estables. Ese es lo ideal, ese es el objetivo, ese es el tratamiento que debemos realizar nosotros como médicos para poder darle de alta a esta mujer o de repente está tranquilo, ¿no? Pero si no hacemos esto, doctores, no hacemos todo el perfil de coagulación, esta mujer puede sangrar después en la sala de recuperación o en la sala de parto, en la sala de puerperio, ¿no? Entonces, en líneas generales a nuestros pacientes, ya les mencioné a usted qué hacer en cada caso, ¿no? Un caso sí, pero en tema general, entonces tenemos que tener una vía abierta o dos, uno depende para una vía y otro para un expansor plasmático, de repente para pasarle sangre a nuestro paciente. Y si es un trastorno de consumo de plaquetas, entonces tenemos ahí que pasarle unidades de plaqueta o un crío precipitado, con el oxígeno, ver su diuresis a través de una sonda vesical, hay que medir una diuresis de forma horaria. Estos pacientes tienden a la hipotermia, ¿no? Entonces hay que abrigar, hay que arropar, darle calor a estos pacientes, ¿no? Es decir, todo lo que son ya manejo de enfermería tenemos que darle a estos pacientes, ¿no? Y por qué no el pH, ¿no? El pH siempre hay que estar midiendo en estos pacientes, hay que hacer un AGA con electrolitos, a ver cómo se está midiendo el potasio sobre todo, ¿no? Y lo que va el pH, corregir siempre el pH en este tipo de pacientes. Pues esta es una lámina ya más o menos que, bueno, aquí esto ya lo he mencionado, ¿no? Siempre hay que darle tratamiento etiológico. Si estamos frente a un acretismo, esa paciente ni modo tiene que irse a una histerectomía, ¿no? Si hay una retención placentaria, entonces hay que tratar de sacar de forma manual esa placenta o hacer un legrado uterino puerperal. Si hay que tenemos frente a una inversión uterina, evitar los ocitóxicos, cortar inmediatamente los ocitóxicos, colocar un relajante muscular, ¿no? Se puede usar la nitroglicerina, la tributalina o sulfato de magnesio, si en caso fuera necesario, porque eso relaja la musculatura lisa, entonces se va a colocar de nuevo y colocar el útero inmediatamente y así se puede colocar los ocitóxicos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, doctores? A ver, Adela. Adela. Doctor, ¿me llamó? Sí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Está bien, está claro, doctor. Voy a preguntar, ¿ah? Guachua, no, Guachua, sí, Guachaguamán, Andrea. Sí, doctor, buenos días. Sí, está claro. Sí, he entendido toda la presentación. Anita Jara. Buenos días, doctor. Está claro, está clara la presentación, doctor. Anita, te voy a preguntar en la práctica, ¿sabes? Si todo está claro, ¿sabes? David Limaco, o Limaco, creo que está. David. Mi compañero Limaco me escribió que tenía problemas de red, doctor. Ok.
La doctora Guamán Álvarez Milagro. Buenos días, doctor. Sí, no. sí se ha entendido. Sí se ha entendido la presentación. Guamaní Aldoradín, Sofía. Sí, doctor, buenos días. Está claro. Hurtado Zárate Juanita. Juanita Irene. Juanita Irene se fue. Joseph Brandon. Sí, doctor. Se ha entendido la presentación. El objetivo de esto, doctores, es que ustedes aprendan a reconocer una hemorragia postparto. Esto ustedes lo van a ver, lamentablemente, pues no es que sea un mal augurio que lo puede decir. Esto lo vamos a ver porque es parte de la profesión. Ustedes, sobre todo ustedes que van a ir a un internado, prácticamente van a estar acompañados con mucha gente ahí. Pero cuando estén solos, hacer nuestro diagnóstico precoz y transferir a un paciente si ustedes no lo van a resolver. Y si tienen ustedes una paciente con esta naturaleza que puede hacer una atonía, tengan ustedes ahí en su bolsillo una oxitocina o una ergometrina. Cuando puede suceder, inmediatamente se coloca, se le avisa al personal para que pueda colocar este medicamento. ¿No? Por eso que es importantísimo estas hemorragias postparto, doctores. Bien, vamos por algunos. Medina de la Cruz, Yanela. Sí, todo claro, doctor. Buenos días. Mónica Ruth, Jacobe creo que es. Jacobe. Mónica Ruth se fue. Dieto Durán. Mire que estoy pasando lista la Sara. Presente, doctor. Ñaupari Reyes. Sí, doctor, buenos días. Todo claro, doctor. Ailín Maricielo. Presente, doctor. Buenos días. ¿Está claro, doctora? Sí, doctor. Ok. Bien, doctor, entonces nos quedamos ahí. Sigan con su práctica, cualquier cosa, cualquier duda, me comunican, por favor. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días.